consentidor, que nos vamos eso. Vámonos con nuestros queridos compañeros, colaboradores de Sin Censura, hombres y mujeres muy inteligentes. Y permítame saludar con muchísimo gusto a mi querido colega, usted lo sabe perfectamente, él es editor de La Jornada Sin Fronteras y es un legendario corresponsal de guerra, un gran periodista, el querido Jaime Hernández. Querido Jaime Hernández, ¿cómo te va? ¿Por dónde andas? Pues querido Toño, yo estoy aquí, firmes ya aquí en casa, en la oficina, listo para lo que tú me digas. Ayer andaba yo de mí mismo, de carácter itinerante, pero yo estoy aquí. No, a mí me gusta la verdad andar siempre de carácter itinerante, me gustan más esas entrevistas, si me lo preguntas. Cada vez que estamos en el del tingo al tango, pues es más interesante, en mi opinión. Pero bueno, ¿qué te parece que vamos de lleno a la información? Hay algo que me llama mucho la atención y he sido un poco criticado por lo que he planteado, querido Jaime. Resulta que hoy, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador invitó al canciller Marcelo Ebrard a que diera su informe sobre los avances de este entendimiento bicentenario. Sin embargo, desde, desde ayer, el mismo secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, habló de cómo los resultados son insuficientes de ambas partes de la frontera, ¿no? De tanto Estados Unidos como de México. Lo han intentado utilizar para el golpeteo y etcétera. Pero habla de resultados insuficientes en materia de seguridad ante este entendimiento bicentenario y reconoce que Estados Unidos tiene que hacer más en cuanto al control de las armas. Mientras tanto, aquí, bueno, allá en México, el secretario de Relaciones Exteriores, ya regresando de este viaje a Washington, D.C., da a conocer una serie de avances de este entendimiento bicentenario, cuando considero, lo digo con mucho respeto y con mucha responsabilidad, que pues todavía falta mucho al enfrentar al crimen, a la inseguridad y la violencia en México. ¿Tú qué opinas sobre esto, querido Jaime? No, pues coincido contigo, porque hay dos formas de entenderlo, ¿no? Hay que verlo desde la óptica de Estados Unidos, pero también desde la óptica de México. En el caso de la óptica de Estados Unidos, está claro que Anthony Blinken reconoció que de la parte de Estados Unidos les falta mucho por hacer, particularmente en lo que concierne al tráfico de armas, y porque este reconocimiento de que les falta mucho por hacer es un reconocimiento de las carencias, de la incapacidad que ha tenido el gobierno de Estados Unidos para meter en cintura a las empresas que trafican con armas, a las armerías, a las más de 8,000 armerías que están distribuidas a lo largo de la frontera con México. Y además es un reconocimiento que no es suficiente con frenar el contrabando, no. Lo que es más importante es la propia legislación. El Congreso de Estados Unidos no ha sido capaz de enfrentar a la poderosa industria de las armas para poner mayores controles, no solamente al mercado que se manifiesta a través de 8,000 armerías, sino el mercado negro, que es literalmente es un agujero negro. Nadie sabe en realidad cuántas armas surgen del mercado negro de Estados Unidos. Hay mucho tráfico de armas entre estados, nadie sabe de dónde surgen esas armas, no hay un control, pero no cabe duda que la dimensión de ese mercado negro en Estados Unidos es realmente preocupante. Del lado mexicano, yo tengo la impresión de que, aunque no lo dijo Marcelo Ebrard, fue evidente, yo no sé si te percataste tú, Antonio, que en un momento dado hubo dos temas que, según Ebrard, les interesaron más a la delegación de Estados Unidos. El primero, el tema de los desaparecidos, que según Ebrard, Estados Unidos no tenía una idea muy precisa del volumen de desaparecidos. Pensaban que la cifra de desaparecidos habían sido sobre todo en este gobierno, pero no. Tuvieron que aclararles que la cifra brutal de desaparecidos se produce fundamentalmente desde la presidencia de Felipe Calderón. Esto es algo que le ha convenido mucho a la oposición, porque siempre cuando hablan de los desaparecidos se lo atribuyen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando todos sabemos que el problema arrancó y la parte más gorda de esos crímenes y desapariciones se produjeron durante la presidencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Entonces, qué bueno que lo aclaró la parte mexicana y qué bueno que le aportaron una información más precisa a Estados Unidos para que así la gente que se la pasa cabildeando al otro lado de la frontera entre el Congreso y el Departamento de Estado, pues ya no tengan más margen para seguirle echando mierda literalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los puntos que a mí en lo personal me llamó la atención fue cuando Marcelo Ebrard hace mención a que una de las cosas que más les llamó la atención a la delegación de Estados Unidos fue el mapa que presentó la delegación mexicana con las armerías que se concentran a lo largo de la frontera, pero que específicamente en el área de Arizona y Texas es donde hay más tráfico de armas. Y esto es en virtud de una legislación estatal que es más laxa. En el caso de Arizona y Texas, por ejemplo, para que se den una idea, las legislaciones de California es más restrictiva en cuanto a la distancia, por ejemplo. Es un decir, por ejemplo, las armerías de California tienen que tener mayor cuidado a que las armas que venden no no pasen más allá de 100 kilómetros del lado mexicano. Y en el caso de Arizona y Texas, les importa muy poco. Por eso hay tantos hombres de paja que compran del lado de Estados Unidos y se pasan en el contrabando hormiga a través de Arizona y Texas. Entonces, cuando Marcelo Ebrard dice que se mostraron sorprendidos y que incluso le pidieron el mapa, que les compartieran el mapa a los mexicanos, esto te demuestra, primero, ¿tú crees que Estados Unidos no va a saber el cúmulo de armas que pasan desde la frontera? Claro que lo saben, claro que lo saben. Lo que pasa es que no se han puesto a ello, no han trabajado, no han desarrollado ni siquiera un mapa. ¿Por qué? Porque ellos saben que por el momento, aunque tengan mapa, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Por la legislación que está vigente. Entonces, esto de que estaban muy interesados y les compartimos el mapa, dices, por Dios, ¿no? Y esto te demuestra la falta de voluntad de parte de Estados Unidos para realmente apretar por ahí, que es la parte que más preocupa a México. Sí que les preocupa más a Estados Unidos el tema del fentanilo, que se ha convertido en el nuevo coco para Estados Unidos, porque dicen que hay más muertes por culpa del fentanilo. Esto es cierto, y por eso el gobierno de México ha tomado la decisión de asumir el control de los puertos fronterizos y de las aduanas, particularmente los puertos de Manzanillo, de toda esta área por donde llegan muchos precursores que vienen desde China. Pero yo siempre he dicho que Estados Unidos realmente, aunque dice que hace su parte de trabajo, y aunque hoy mismo o ayer el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que las relaciones con México, la colaboración con México para combatir el crimen organizado y las drogas y las armas es más amplia y más profunda, a pesar de ello, yo creo que Estados Unidos tampoco ha hecho lo suficiente para meter en cintura, por ejemplo, a la industria farmacéutica, porque tú sabes que el problema de las drogas en Estados Unidos, tú lo sabes muy bien, Toño, perdón, comienza en el botiquín de las casas. Es decir, el abuso de opiáceos en Estados Unidos está comprobado. No hay una regulación más estricta de la venta de los opiáceos y claro, ya cuando se genera un problema que ha comenzado en el botiquín de casa y los jóvenes, sobre todo los estudiantes, ya llegan a las universidades, pues ya son adictos a los opiáceos, entonces hacen lo que sean para comprar este tipo de productos, incluido el fentanilo. Hay casos comprobados de cómo incluso en las universidades de Estados Unidos los traficantes de esta droga no son mexicanos, son los propios estudiantes universitarios que se dedican a contrabandear este tipo de drogas. Así es que yo creo que si de verdad Estados Unidos tiene la voluntad de seguir cooperando con México, un paso que tienen que dar y que no pueden dar ahora porque siempre están sujetos, siempre son rehenes de los ciclos electorales.
Entonces, tenemos las elecciones de medio término y tenemos las próximas elecciones presidenciales para el 2024 y siempre están y nunca se quieren meter con la industria de las armas en pleno ciclo electoral. Y fíjate, Entonces, perdón dime. que te interrumpí, es que acabas de mencionar una situación verdaderamente difícil y terrible para Estados Unidos, tanto en cuanto a la industria armamentista como a la industria farmacéutica. Y le diste en el clavo. Son dos industrias que tienen mucho dinero y muchos lobistas, muchos cabilderos en Washington que de ninguna forma permiten que pues llegue de alguna u otra forma la justicia y que este país, Estados Unidos y México, sigan pues enfermándose de situaciones violentas y terribles como las adicciones. Yo estoy convencido en que debería haber una especie de movilización desde nosotros como pueblo frente a estas empresas, porque bueno, tienen todo el poder acá en los Estados Unidos. Me pongo a pensar en el caso de la industria farmacéutica, cómo es que los casos son muchísimos, ¿no? Aquí en Kansas City, tal vez saxofonista, jazzista más notable, más importante, uno de los miembros, los personajes más notables de Kansas City, Charlie Parker, murió después de enfrentarse a un alcoholismo terrible y a una adicción a los opiáceos, precisamente porque en su juventud sufrió un accidente y tan fácil como que le recetaron opiáceos y de ahí se siguió, ¿no? Esa es la realidad. Y lo peor de todo es cómo lo mencionas tú, Jaime, cómo es que el mismo sistema es corrupto y está verdaderamente fragmentado. Hay muchos estados en los que no se necesita hacer este llamado background check, ¿no? Que le revisen a la gente sus antecedentes antes de que puedan adquirir un arma. Texas, por ejemplo, ¿no? En el que cualquiera verdaderamente puede conseguir un arma. Pero en los que sí hay algún tipo de pues, situación, algún tipo de trámite para que uno pueda obtener un arma, eh, eh, hay también otra figura, las expos de armas, que es algo terrible y que llegan pues cada 2 meses a cada estado y a las que asisten miles, si no es que cientos de miles de personas. Expos de armas que tienen una previsión contenida en la ley en la que como es una expo y tienen que hacer las ventas, los comerciantes no tienen que pedir ese background check. Entonces puede llegar cualquier criminal mexicano y decir, oiga, a ver, voy a necesitar 500 rifles de asalto, 1000 pistolas y muchísimo parque, ¿no? Y pues obviamente este cuate saca la calculadora y le da todo lo que quiera, ¿no? Es absolutamente terrible, es preocupante que siga pues vamos, el sistema fragmentado desde acá y que dependamos de los lobistas, de esas empresas que, pues bueno, no quieren nada bueno para la gente, sino seguirse embruteciendo con tanto dinero. Esa es la realidad. Pero creo que es un tema verdaderamente amplio, terrible, triste, muy difícil de plantear. Creo que tiene el gobierno mexicano en estos momentos una posibilidad de actuar junto con el gobierno de Estados Unidos en el tema judicial. Si ellos continúan llevando este caso y en algún momento llegan a la Suprema Corte de Justicia, la gente tendrá que exigirle a esos ministros de la Suprema Corte de Justicia acá en los Estados Unidos, a esos jueces, a que son jueces, que determinen de alguna forma, aunque, querido Jaime, dudo mucho que fallen en contra de las industrias armamentistas acá en Estados Unidos, porque la mayoría de los jueces acá de la Suprema Corte ya fueron pues designados por Donald Trump y son ultraconservadores. No sé si quieras comentar algo al respecto de esto. Así es, así es. Yo creo que se tendría que revisar precisamente, es que sin legislación, Antonio, sin legislación, si cambia legislación, ningún juez va a poder ir más allá de lo que dicta la Constitución. Y en el caso también de las armerías de Estados Unidos, por ejemplo, en los casos de Arizona, Texas y Nuevo México, es mucho más fácil el acceso a las armas y el tráfico ilegal. Por ejemplo, la violencia, fíjate, para que veas lo interesante de este caso. En el caso de las poblaciones fronterizas mexicanas que colindan con Arizona y Texas, son
mucho más violentas que las poblaciones que están, que hacen frontera con California. ¿Y por qué? Porque precisamente Arizona, Nuevo México y Texas son las más laxas, ¿no? Entonces, esto está demostrado. Hay estudios en cómo el impacto de estas armerías que hay a lo largo de la frontera se siente más en Texas, las que colindan con Texas, Arizona, y por eso el canciller mexicano ha insistido en esta acción judicial, la segunda que se presenta por el caso, por el caso de Arizona. Pero yo dudo, insisto, son como, sabes, son como estos intentos que yo no les veo mucho futuro. ¿Por qué? Porque una vez que llegan ante un jurado o ante el juez, dicen, sí, pues yo estoy consciente de que ustedes tienen un problema, ustedes tienen muchísimos muertos del lado de su frontera, dice, pero yo no puedo hacer nada, porque la legislación federal, incluso también la legislación estatal, me ata de manos, así es que no puedo hacer nada. Entonces, y dicho esto, a mí me pareció, querido Toño, que la presentación de lo logrado ayer en la reunión de alta seguridad de México-Estados Unidos fue para Marcelo Ebrard una especie de presentar un regalo, ¿no? Un regalo, decir a la gente, miren señores, mire presidente, qué buenos somos los mexicanos con este equipo, impresionamos a los gringos con el mapa, ¿no? Impresionamos al grupo encabezado por el secretario Blinken con el número de desaparecidos, es decir, se le infló demasiado la presentación, ¿no? Y yo lo entendí como una forma de Marcelo de decir, ven, porque yo sí soy presidenciable, porque esto se pudo haber resuelto con un boletín o una conferencia de prensa como la hubo en Washington, donde sí que se le cuestionó, ¿eh? En la conferencia de prensa en Washington, que hubo en Washington, hubo cuestionamientos duros al canciller mexicano y al secretario de Estado Blinken, porque precisamente son puras palabras. Se les dijo, señores, ustedes han venido aquí a decirnos que ha habido muchos logros, de aquí, pero el caso es que en el tema de las armas no ha habido solución absoluta. Hubo realmente en la conferencia de prensa, en la que se vieron periodistas mexicanos, una confrontación con Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Blinken, y lo tuvo mucho más fácil ahora en esta mañanera el secretario Marcelo Ebrard al decir somos los mejores, vean cómo sí soy el mejor para la presidencia. Lo que pasa es que Blinken no está buscando ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Imagínate tú. De hecho, ese será un tema para otra ocasión, pero hasta el momento, pues no hay un perfil acá en Estados Unidos para alguien que desde el Partido Demócrata pudiera sustituir a Joe Biden. Se dice que Joe Biden, pues ya, ante también situaciones, no sería el candidato, no buscaría la reelección, pero pues esto le abre la puerta a los peores republicanos, como Donald Trump, o gente peor que él, como Greg Abbott o como Ron DeSantis. ¿Por qué te parece que vamos a otros temas